doctor Miguel Uribe Turbay. Durante casi 2 décadas, vivió en silencio. Apoyó, esperó, aguantó, mientras el hombre que amaba ascendía al poder, rodeado de luces, cámaras y aplausos. Pero detrás de esas sonrisas públicas, se escondía una verdad oscura, dolorosa y devastadora. Hoy, a sus 49 años, la esposa de Miguel Uribe rompe el silencio. Lo que revela no solo estremece su entorno más íntimo, sino que también desenmascara la realidad de muchas mujeres que han sido invisibles en sus propios hogares. ¿Qué fue lo que cayó durante tantos años? ¿Qué heridas aún siguen abiertas? ¿Y por qué su historia está conmoviendo a miles en todo el país? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo un testimonio, es un grito de libertad. Y antes de comenzar, te invitamos a que te suscribas al canal. Si te conmueven las historias reales, los relatos valientes y las verdades que muchos temen contar, este espacio es para ti. Activa la campanita, porque aquí, Miguel Uribe es, sin duda, una figura que despierta pasiones y controversias en igual medida. Para muchos, es un político carismático, con una presencia imponente y una oratoria que logra conectar con diversos sectores de la sociedad. Su discurso está lleno de promesas de cambio, de modernización y de un futuro mejor para la ciudad que alguna vez llamó su hogar. Pero para otros, su nombre se asocia con secretos, decisiones cuestionables y una vida privada que se mantiene cuidadosamente oculta tras la cortina del poder. Nacido en el seno de una familia con profundas raíces en la política y el derecho, Miguel creció rodeado de expectativas. Desde muy joven, mostró un interés marcado por la política y la administración pública, 2 ámbitos en los que sabía que podía dejar huella. Su camino no fue fácil ni inmediato, fue forjado con trabajo duro, alianzas estratégicas y una ambición que pocos se atreven a admitir abiertamente. A lo largo de los años, su carrera ascendió paulatinamente, hasta posicionarlo en cargos de relevancia donde su nombre empezó a sonar con fuerza. La imagen pública que proyecta es meticulosamente cuidada, siempre impecable, vestido con elegancia, con discursos calculados que apelan a la transparencia, el progreso y la renovación. Sin embargo, esta fachada bien construida esconde una realidad mucho más compleja y, a veces, dolorosa. Detrás de ese político firme y seguro, hay un hombre que enfrenta la presión constante del cargo, las exigencias de un sistema implacable y las tensiones que afectan su vida personal. Las decisiones que toma no solo impactan en la sociedad que dice representar, sino también en su entorno más cercano, su familia, y es aquí donde la historia adquiere otra dimensión. Miguel Uribe, más allá de la política, es esposo y padre. Pero su vida familiar no ha estado exenta de desafíos. Su esposa, una mujer de carácter fuerte y sensible, ha vivido durante años en la sombra, soportando silencios, ausencias y verdades no dichas. Durante mucho tiempo, ella eligió guardar silencio, prefiriendo proteger a su familia y preservar la imagen pública de su esposo. Sin embargo, los años de sacrificios invisibles y dolor contenidos han llegado a un límite. Hoy, por primera vez, ella decide romper el silencio y revelar una verdad que nadie esperaba escuchar. Una verdad que habla de lucha, desamor, resistencia y, sobre todo, de la búsqueda de justicia y reconocimiento personal. Porque la historia de Miguel Uribe no es solo la de un político con ambiciones y logros. Es la historia de un hombre cuya vida privada ha estado marcada por conflictos profundos, y de una mujer que, cansada de la invisibilidad, decide contar su versión. Este relato no solo cambiará la percepción que muchos tienen de Miguel Uribe, sino que abrirá una ventana hacia los sacrificios y realidades ocultas detrás de la política y el poder. Prepárate para conocer la historia que nadie quiso contar, la historia que podría cambiarlo todo. Orígenes. Miguel Uribe nació en el corazón de una familia que, desde generaciones atrás, estuvo ligada al poder, la ley y la política. Su linaje, marcado por hombres y mujeres que dejaron huella en la historia local y nacional, sembró en él desde pequeño la semilla de la ambición y el compromiso con el servicio público. Pero detrás de ese legado familiar lleno de gloria y reconocimientos, también hubo sombras, silencios y heridas que moldearon al hombre que hoy conocemos. Su abuelo paterno, don Ricardo Uribe, fue un político influyente durante los años 60 y 70. Un hombre de palabra firme y presencia imponente, cuya carrera estuvo marcada por el impulso de reformas clave para la ciudad, aunque también envuelta en acusaciones no comprobadas de manejos turbios y favoritismos. Don Ricardo dejó una estela de admiradores y detractores, pero, sobre todo, una familia acostumbrada a vivir bajo la presión del escrutinio público. El padre de Miguel, Álvaro Uribe, siguió los pasos de su propio padre con determinación. Abogado de formación, se convirtió en una figura destacada en círculos políticos y empresariales. Álvaro fue un hombre que combinaba la astucia con la rigidez,
alguien que desde pequeño enseñó a Miguel la importancia del control, la disciplina y la imagen. Sin embargo, esa rigidez también escondía un carácter frío y distante, que le dificultaba expresar afecto, especialmente en un hogar donde el éxito era medido por resultados y no por emociones. Miguel creció en un ambiente donde las conversaciones giraban en torno a cifras, leyes y estrategias políticas. La infancia para él fue un constante aprendizaje de lo que significaba la responsabilidad y el sacrificio. Su madre, Clara, era una mujer de gran fortaleza, que a pesar de la distancia emocional de su esposo, intentaba mantener la armonía familiar. Su amor era silencioso, hecho de gestos discretos y esfuerzos invisibles. Desde muy pequeño, Miguel mostró una personalidad determinada y competitiva. En la escuela, destacó no solo por sus calificaciones, sino por su capacidad para liderar grupos y convencer a sus compañeros. Su padre le inculcó la importancia de la educación como herramienta para alcanzar el poder y el respeto, y Miguel absorbió ese mensaje con una mezcla de admiración y presión. Sin embargo, esa infancia, aunque privilegiada en términos materiales, estuvo marcada por una lucha interna que pocos conocen. Miguel aprendió a ocultar sus dudas, a esconder sus vulnerabilidades detrás de una fachada de confianza absoluta. Nunca fue un niño que lloraba frente a los demás. Para él, mostrar debilidad era un lujo que no podía permitirse. En sus años adolescentes, enfrentó la dura realidad de ser hijo de un hombre público. La fama de su familia atraía tanto admiración como críticas, y él tuvo que aprender a navegar ese terreno con cuidado, sabiendo que cada acción, cada palabra, podía ser observada y juzgada, pero quizá la experiencia más impactante de sus orígenes fue la relación compleja con su padre. Álvaro, con su carácter implacable, exigía perfección y resultados, dejando poco espacio para el afecto. Miguel creció buscando la aprobación que parecía siempre fuera de su alcance, un motor que lo impulsó pero que también dejó cicatrices profundas. Esta mezcla de privilegio, presión, expectativas y heridas invisibles forjaron al joven Miguel Uribe, un hombre que entendió desde temprano que el poder no solo se conquista, sino que también se paga con soledad y sacrificio. Hoy, esos orígenes se reflejan en la forma en que Miguel se presenta ante el mundo, un político fuerte, seguro, que sabe lo que quiere y está dispuesto a luchar por ello, pero también un hombre marcado por las sombras de su pasado, un hombre cuya historia personal sigue siendo un misterio para muchos, porque para comprender a Miguel Uribe, no basta con mirar su presente, es necesario adentrarse en sus raíces, en esa infancia y juventud que lo moldearon, y que, a pesar de todo, lo prepararon para enfrentar los desafíos que el destino le tenía reservados. La infancia. Desde afuera, su niñez parecía perfecta. Nació en una familia privilegiada, rodeado de poder, de apellidos pesados y de hombres que movían los hilos del país sin siquiera levantar la voz. En su casa no faltaba nada, excepto lo más importante, el amor. Desde muy pequeño, Miguel aprendió a caminar por un mundo donde las emociones eran vistas como debilidad. Su padre, un hombre de hierro, le enseñó que llorar era perder, que dudar era fracasar, que la perfección no era una meta, sino una obligación. Cada mañana, mientras otros niños jugaban en los patios de sus casas, él ya estaba rodeado de adultos, escuchando conversaciones sobre política, leyes, negocios y traiciones. Aprendió a leer los rostros antes que los libros. Aprendió a callar antes que hablar. Y sobre todo, aprendió a ocultar. La presión por ser el hijo de Álvaro Uribe lo perseguía como una sombra. No importaban sus logros en la escuela, ni sus intentos por destacar. Nunca parecía ser suficiente. Su padre rara vez lo felicitaba. Su madre, aunque amorosa, vivía bajo el mismo silencio que lo envolvía todo. Fue en esa infancia de oro y hielo donde Miguel comenzó a construir su armadura. Una sonrisa firme. Una voz segura. Un andar decidido. Pero por dentro, era un niño que solo quería ser escuchado. Que deseaba que alguien, por una vez, le dijera, «Estás bien como eres». Su primer contacto con la política no fue en un salón de clases. Fue en la sala de su casa, viendo a su abuelo discutir con poderosos, viendo a su padre cerrar tratos en la oscuridad. Desde los 8 años, ya entendía que la política no se trataba solo de discursos. Se trataba de controlar, de resistir, de sobrevivir, y así creció Miguel Uribe, entre sonrisas forzadas en actos públicos y lágrimas escondidas en su habitación. Un niño que nunca tuvo permiso de ser niño. Un heredero del poder que aprendió a disimular sus heridas con discursos. Hoy lo vemos hablando con firmeza, vestido de traje, levantando la voz en debates. Pero pocos se imaginan todo lo que tuvo que callar para llegar ahí. Pocos saben el precio que pagó su infancia para poder ser el hombre que es hoy, porque detrás de cada político, hay un niño con una historia no contada, y la de Miguel Uribe
apenas comienza a salir a la luz. Cuando escuchamos el nombre Miguel Uribe, muchos piensan en poder, elegancia, discursos bien estructurados, pero nadie imagina el silencio que lo acompañó desde niño. Nadie habla de su niñez, porque nadie se ha atrevido a contarla. Miguel no nació en cualquier hogar. Su cuna fue el epicentro de un linaje político cargado de responsabilidades, reputaciones que cuidar y apellidos que debían mantenerse impecables, cueste lo que cueste. Su apellido pesaba. Y desde los primeros años, ese peso comenzó a moldear su alma. Mientras otros niños corrían libres por el parque, Miguel aprendía a caminar entre pasillos donde los susurros eran más comunes que las risas. Los salones de su casa eran fríos, impecables, llenos de libros de derecho, retratos familiares y silencio, mucho silencio. Un silencio tan fuerte que a veces dolía. Su padre, Álvaro Uribe, era un hombre que imponía con solo entrar a la habitación. Nunca levantaba la voz, pero tampoco levantaba a Miguel en brazos. Era un hombre que exigía excelencia, incluso a un niño que solo quería jugar. Cada error, cada palabra fuera de lugar, era corregida con una mirada dura, y esas miradas duelen más que un grito. Su madre, Clara, era todo lo contrario. Una mujer tierna, sacrificada, que vivía atrapada entre el amor por su hijo y el deber de mantener el equilibrio en un hogar donde el prestigio era lo primero. Ella lo abrazaba cuando podía, en privado. Porque en esa casa, demostrar afecto en público era mal visto. Era débil. Era peligroso. Miguel creció rápido, obligado por el ambiente. A los 6 años ya sabía cómo comportarse en cenas formales. A los 8, entendía lo que era una campaña política. A los 10, ya le habían dicho que su apellido no era cualquier cosa, que era un escudo, y también un blanco. En la escuela, destacaba. No porque fuera el más feliz, sino porque no podía fallar. Sabía que lo observaban, que esperaban que él fuera como su padre, o como su abuelo, que no mostrara emociones, que siempre supiera qué decir, pero por dentro, había un niño que se sentía solo, que quería equivocarse sin ser juzgado, que deseaba, solo por un momento, no ser el hijo de Álvaro Uribe, sino simplemente Miguel. Cuando llegaba a casa con una calificación de 9, le decían, ¿y por qué no sacaste 10? Cuando lograba algo, le recordaban que eso era lo mínimo que se esperaba de él. La infancia se le fue en metas, en exigencias, en protocolos, y en silencios. Nadie sabía que por las noches se encerraba en su cuarto, miraba por la ventana, y se preguntaba si algún día podría elegir su propio camino. Si algún día podría ser visto no como una extensión de su padre, sino como alguien con su propia voz. Miguel aprendió a ocultar el dolor detrás de una sonrisa educada. Aprendió a ser fuerte, a la fuerza, y aunque muchos ven hoy a un político seguro, elocuente, con futuro brillante, pocos saben que ese brillo se forjó con lágrimas que nunca fueron vistas, con ausencias disfrazadas de éxito, con amor contenido, con abrazos que nunca llegaron, porque la infancia de Miguel Uribe no fue una infancia cualquiera. Fue una preparación dura, silenciosa y muchas veces solitaria, para un destino que ya estaba escrito por otros, hasta que él decidió reescribirlo. La adolescencia. Miguel Uribe llegó a la adolescencia con una mezcla de rabia contenida y hambre de libertad. Después de años viviendo bajo el yugo de un apellido pesado y un hogar en donde no había espacio para la ternura, algo dentro de él comenzó a cambiar. A los 13, ya no era el niño obediente que se sentaba derecho en la mesa, callado, repitiendo lo que otros querían escuchar. No. A esa edad, empezó a cuestionarlo todo, empezó a preguntarse por qué su padre jamás le decía que estaba orgulloso. Porque su madre siempre guardaba silencio cuando él lloraba en la habitación. Porque no podía simplemente ser un adolescente más. Fue entonces cuando Miguel descubrió algo que su familia no podía controlar, su mente y su deseo de ser libre. Empezó a escribir. Llenó cuadernos con pensamientos, ideas, rebeldías secretas. Eran textos que hablaban de política, sí, pero también de dolor, de soledad, de injusticia familiar. Esos escritos eran su única forma de gritar sin que nadie lo escuchara. Su primer amor, la chispa que lo hizo temblar y en medio de ese torbellino interno, llegó. Ella no era rica. No venía de una familia famosa. Pero tenía algo que Miguel nunca había visto en casa: calidez, risa, libertad. Se conocieron en un evento escolar. Ella no lo miró como el hijo de. Lo miró como Miguel. Como un chico curioso, torpe, intenso, y por primera vez, él se sintió visto. Se escapaban de clases para caminar, hablar por horas, tocarse las manos en secreto. Era una historia de amor joven, pero ardiente, y fue también el principio de su primer gran conflicto interno, porque cuando su padre descubrió la relación, estalló una tormenta. Ella no es para ti.
Ese tipo de gente no se mezcla con nuestra familia. Piensa en tu futuro. Esas palabras hirieron más que cualquier golpe y aunque él quiso resistir, la presión fue implacable. Lo obligaron a terminar. Lo separaron de su primer amor, como si se tratara de un error de cálculo. Miguel, por dentro, se rompió, pero también algo en él despertó la rebeldía, la ruptura con el legado. Después de aquello, Miguel cambió. Empezó a desafiar los límites, a discutir con sus profesores, a responderle a su padre. Empezó a vestirse diferente, a leer filosofía, a acercarse a ideas que hablaban de libertad, igualdad, justicia. Empezó a construir su pensamiento político, no desde lo que heredó, sino desde lo que le dolía. A los 16 años, ya escribía columnas estudiantiles. A los 17, ya encabezaba debates en su colegio. Y aunque aún cargaba con la imagen de ser el hijo de, dentro de él ardía el deseo de cambiar el juego, de no repetir el modelo de los hombres que lo criaron. Miguel Uribe no tuvo una adolescencia fácil. Fue una etapa marcada por la presión, por la rabia, por el fuego de un joven que sentía que no encajaba en el molde que le impusieron desde niño, pero fue precisamente ese fuego lo que le permitió forjar su carácter, su fuerza, su ambición, porque a veces, hay que arder por dentro, para renacer diferente. La juventud universitaria. Miguel Uribe llegó a la adolescencia con una mezcla de rabia contenida y hambre de libertad. Después de años viviendo bajo el yugo de un apellido pesado y un hogar en donde no había espacio para la ternura, algo dentro de él comenzó a cambiar. A los 13, ya no era el niño obediente que se sentaba derecho en la mesa, callado, repitiendo lo que otros querían escuchar. No. A esa edad, empezó a cuestionarlo todo, empezó a preguntarse por qué su padre jamás le decía que estaba orgulloso. Porque su madre siempre guardaba silencio cuando él lloraba en la habitación. Porque no podía simplemente ser un adolescente más. Fue entonces cuando Miguel descubrió algo que su familia no podía controlar, su mente y su deseo de ser libre. Empezó a escribir. Llenó cuadernos con pensamientos, ideas, rebeldías secretas. Eran textos que hablaban de política, sí, pero también de dolor, de soledad, de injusticia familiar. Esos escritos eran su única forma de gritar sin que nadie lo escuchara. Después de una adolescencia marcada por la rigidez familiar, las expectativas aplastantes y un primer amor arrebatado, Miguel Uribe llegó a la universidad con algo que jamás había tenido antes: espacio para pensar por sí mismo. Fue como si alguien hubiera abierto una jaula. De pronto, el joven que siempre había estado vigilado, corregido y medido por su apellido, se encontró en un mundo nuevo, donde podía elegir qué leer, con quién hablar, qué ideas defender, y sobre todo, quién quería ser. Se matriculó en la Universidad de los Andes, una de las más prestigiosas de Colombia. Pero no lo hizo por tradición ni por estatus. Lo hizo con la esperanza secreta de encontrarse a sí mismo, y lo que encontró fue confrontador, revelador y doloroso. El choque con la realidad. Desde el primer semestre, Miguel entendió que su apellido no era un privilegio dentro de esos salones. Muchos estudiantes lo miraban con recelo. Algunos lo admiraban. Pero otros lo juzgaban sin piedad. El hijo de Uribe. El que todo lo tuvo fácil. El que viene del poder. Así lo etiquetaban, sin conocer sus silencios, sus heridas, sus batallas internas. Miguel sintió rabia. Pero en lugar de huir, decidió enfrentar la incomodidad. Se metió a clases de ciencias políticas, economía, derecho y filosofía. Escuchó puntos de vista que chocaban con todo lo que le habían enseñado en casa. Leyó a Marx, a Rousseau, a Robles. Y comenzó a entender que la política no era solo herencia, era batalla de ideas. Por primera vez, empezó a separarse del legado familiar. A cuestionar lo que antes repetía. A sentir que él podía construir un discurso propio, con argumentos, con conciencia social, con humanidad. Fue ahí cuando nació el verdadero Miguel Uribe, el que no solo quería ocupar un cargo, sino transformarlo. Las noches de soledad. Pero mientras crecía intelectualmente, por dentro seguía sintiéndose roto. Pasaba noches enteras en la biblioteca, no solo estudiando, también escapando. Escapando de la presión, del apellido, de las expectativas. Escribía en secreto. Ensayos. Reflexiones. Diarios íntimos que nadie leería. Muchos de sus compañeros lo veían como alguien fuerte, decidido. Pero pocos sabían que, por dentro, seguía siendo ese niño que buscaba la aprobación de un padre que jamás le decía te felicito. Había días en que se sentía invencible. Y otros, en que pensaba en abandonar todo. La chispa que lo hizo actuar. Un día, durante una clase de Derecho Constitucional, se produjo un debate acalorado sobre la impunidad, la corrupción y la figura del poder. Alguien mencionó a su padre con dureza. Otro lo atacó directamente al Miguel. En vez de evitar el conflicto, se levantó, respiró hondo, y habló con voz firme, defendió sus ideas,
pero también reconoció errores del pasado. Se atrevió a decir que él no era su padre, que él no venía a repetir discursos, sino a construir futuro. Ese día, por primera vez, lo escucharon de verdad, y muchos comenzaron a verlo como algo más que un apellido. Comenzaron a verlo como un joven valiente, con pensamiento propio y deseo genuino de transformar Colombia. Miguel Uribe tenía apenas 20 años cuando decidió que no bastaba con opinar, debatir o escribir desde la comodidad de un salón universitario, era hora de actuar. Era hora de tomar el riesgo de entrar a ese mundo que tantos criticaban, pero que nadie quería cambiar desde adentro. Con el título de abogado recién obtenido y una experiencia formativa en políticas públicas, Miguel Uribe dio un paso que muchos creyeron temerario, prematuro, incluso arrogante. Se lanzó de lleno a la política real. Su primera gran oportunidad fue en el año 2014 cuando su nombre empezó a sonar en los pasillos del poder. El entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ya generaba división entre los sectores progresistas y los tradicionales. Pero fue en ese contexto complejo que Miguel fue nombrado secretario de gobierno de la ciudad. Tenía solo 29 años y de pronto, se convirtió en el secretario más joven de la historia de Bogotá. Los medios no tardaron en opinar. Muy joven. Inexperto. Una marioneta más. Pero Miguel no se dejó derrumbar desde el primer día, llegó a su oficina antes del amanecer. Revisó contratos, inspeccionó zonas de alto riesgo, escuchó a ciudadanos que jamás habían sido escuchados y sobre todo, aprendió a moverse entre las sombras del poder, sin dejar que lo tragaran. El despertar político. Lo que muchos no sabían era que Miguel Uribe ya había trabajado silenciosamente como asesor en el Ministerio del Interior. Allí, comenzó a entender la verdadera maquinaria política de Colombia. No solo lo visible, los discursos, las ruedas de prensa, los trajes bien cortados, sino lo que se oculta detrás de cada decisión, las presiones, los pactos, los intereses cruzados, las traiciones silenciosas. Pero él, lejos de asustarse, tomó nota. Se rodeó de mentores, preguntó sin miedo, leyó documentos que pocos se atrevían a abrir y lo más importante, empezó a construir un estilo propio. No quería ser como los políticos de siempre. Ni gritar, ni dividir, ni comprar aplausos. Su meta era otra, proponer desde la técnica, defender desde la legalidad, liderar desde la empatía. Los ataques no tardaron. Su rostro joven, su apellido pesado y su forma educada de hablar se convirtieron en blanco fácil para sus opositores. Lo llamaron niño mimado, lo acusaron de blanquear la política tradicional. Lo ridiculizaron por no gritar, por no insultar, por no polarizar, pero Miguel, lejos de responder con agresión, eligió la disciplina silenciosa. A cada ataque, respondía con un plan, a cada burla, con una propuesta técnica, a cada intento de sabotaje, con más horas de trabajo. Fue en ese periodo que se ganó el respeto de muchos que antes lo despreciaban porque entendieron que no se trataba de un joven improvisado, sino de un hombre que había decidido entregarse por completo al servicio público. El momento que marcó su rumbo. Durante su gestión como secretario de gobierno, Miguel lideró proyectos clave, reformas en la contratación pública, planes de seguridad barrial, estrategias para mejorar la movilidad y el orden urbano, mesas de diálogo con comunidades históricamente ignoradas. Pero hubo un momento que definió su carácter para siempre, un intento de motín en una localidad vulnerable. Todos le recomendaron no ir. Era peligroso, pero él fue. Solo se sentó en una silla de plástico frente a más de 60 líderes comunitarios furiosos, escuchó. No interrumpió. Y cuando por fin habló, nadie lo interrumpió a él. Ese día, Miguel no solo evitó un estallido social. Ese día, se ganó el respeto de quienes nunca habían creído en él. La semilla ya estaba plantada. A partir de ahí, su nombre empezó a sonar con más fuerza. No como el hijo de tal, no como el joven promesa, sino como un nuevo actor político que venía a plantear algo distinto, un político con corazón, con formación, y sobre todo, con cicatrices que ya no intentaba ocultar, porque Miguel entendió que no hay poder más fuerte que el de una historia bien vivida. La polémica. Una de las controversias más intensas ocurrió durante su paso por la Secretaría de Gobierno en la alcaldía de Gustavo Petro. Aunque Miguel fue designado en un cargo clave, nunca ocultó sus diferencias ideológicas con el entonces alcalde. La tensión fue aumentando a medida que Uribe defendía una visión más técnica, mientras Petro impulsaba decisiones más políticas. Uno de los momentos más críticos ocurrió durante los debates por el esquema de basuras en Bogotá. Uribe denunció públicamente la improvisación en el manejo del sistema de aseo, y acusó a la administración de falta de planificación. Las reacciones no tardaron. Petro lo acusó de traidor, la izquierda lo llamó títere de la derecha. Y sectores conservadores le reclamaron por haberse aliado con Petro. En primer lugar, Miguel quedó en el medio.
Solo sin aliados fuertes, pero con la convicción de que no había nacido para aplaudir, sino para proponer. Candidatura a la alcaldía de Bogotá entre ataques y fake news. Cuando decidió lanzarse a la alcaldía de Bogotá en 2019, las redes sociales se convirtieron en campo de batalla. Le llovieron acusaciones de todo tipo, que era candidato del uribismo disfrazado, que ocultaba sus verdaderas alianzas, que financiaba su campaña con dineros oscuros, acusación jamás probada. Incluso se viralizó una cadena falsa que decía que había prometido privatizar la salud y la educación pública, algo totalmente contrario a su discurso real. Pese a las aclaraciones, los ataques digitales crecieron. Su equipo denunció una campaña de desinformación coordinada, pero el daño ya estaba hecho. En los debates televisivos, Miguel fue el blanco favorito. Cualquier error menor era amplificado, cualquier postura firme era ridiculizada. Aún así, mantuvo la calma, y demostró conocimiento técnico que sorprendió incluso a sus detractores. Terminó cuarto en las elecciones. Pero ganó algo más valioso: el respeto de sectores que jamás habían querido escucharlo. Su posición frente a las protestas del paro nacional. Durante el estallido social en Colombia en 2021, Miguel Uribe adoptó una postura dura pero matizada. Condenó la violencia en las calles, defendió el derecho a la protesta pacífica, pero también exigió mano firme contra bloqueos ilegales y vandalismo. Esto le costó caro. Fue acusado por la izquierda de criminalizar la protesta. Fue atacado por la derecha más radical por no apoyar una represión total, y fue tendencia en redes varias veces por declaraciones malinterpretadas o sacadas de contexto. Pero Miguel no se retractó. En entrevista con medios nacionales, dijo con firmeza: la justicia no puede tener ideología, y los derechos humanos no se negocian dependiendo del color político. Acusaciones personales y el dolor de su familia. Como si lo político no bastara, Miguel también vivió polémicas en su vida personal. Durante su candidatura, se difundieron rumores maliciosos sobre su matrimonio. Se decía que su esposa no lo apoyaba, que vivían separados, que solo estaban juntos por imagen. Miguel y su esposa decidieron callar, pero en 2023, en una entrevista íntima, ella rompió el silencio: hemos llorado, hemos discutido, pero nunca hemos dejado de creer en lo que estamos construyendo. Miguel no es perfecto, pero tiene algo que muchos no tienen: coherencia entre lo que dice y lo que hace. Esa declaración cerró muchas bocas y mostró una faceta humana que pocos conocían, la del hombre que sufría en silencio, pero seguía firme. Un político entre el fuego y la esperanza. Las polémicas no terminarán. Miguel Uribe lo sabe, cada palabra suya es vigilada, cada paso cuestionado, pero también sabe que su lucha no es por poder, sino por legado, y en un país donde la verdad suele ser manipulada, su mayor rebeldía ha sido hablar con la verdad. Vida personal y amorosa de Miguel Uribe: un corazón que nunca se rindió. En medio del caos político, las batallas públicas y los titulares desgarradores, hay un Miguel Uribe que pocos conocen, un hombre que ha amado profundamente, que ha llorado en silencio y que ha tenido que elegir, más de una vez, entre sus sueños y su familia, porque detrás del político está el esposo, el hijo, el amigo, y el hombre que, como cualquier otro, carga con heridas que no se ven. Un amor forjado en la tempestad. Miguel conoció al amor de su vida cuando aún era un joven lleno de dudas, pero con la convicción de querer cambiar el país. Ella, discreta, inteligente, ajena al mundo político, lo miró sin títulos, sin apellidos, sin escudos. Lo miró como lo que era, un joven con miedo, con hambre de justicia, pero profundamente solo. Se enamoraron como pocos, con lentitud, con verdad, con preguntas incómodas. Ella no lo admiraba por su apellido, lo desafiaba, lo cuestionaba, y eso lo conquistó. Durante sus primeras campañas, cuando no tenía equipo ni plata para publicidad, ella era quien imprimía los volantes, organizaba las reuniones y aguantaba las noches de insomnio sin reclamar. Pero el amor no fue fácil. Las heridas de la exposición pública. Cuando Miguel entró a la arena política, todo cambió. Los medios comenzaron a hablar de su familia. Las redes escarbaron su pasado y los enemigos, como aves de rapiña, usaron su vida personal como arma. Una noche, después de una entrevista televisiva, su esposa le dijo: ¿de verdad esto vale la pena? Hoy llamaron a mi madre para insultarla. Mi hermana recibió amenazas. Y yo, ya no puedo salir sin que me graben. Miguel la abrazó. No tenía respuestas, solo silencio, y una culpa que le carcomía el alma. El momento más oscuro: el amor o la carrera. En 2019, durante su campaña para la alcaldía de Bogotá, la presión fue insoportable. Las encuestas lo maltrataban, las críticas no paraban, y en casa, el silencio se volvió abismo. Hubo días, confesó años después, en que durmieron en cuartos separados, donde no sabían si el amor resistiría tanto ruido. En una carta que jamás publicó, Miguel escribió: amo más tu paz que mi ambición.
Pero si renuncio a esto, siento que me traiciono. Y no sé cómo cargar con ambas culpas. Pero no se rindieron. Ella lo acompañó el día de la votación. Y aunque no ganó, esa noche se abrazaron como si hubieran vencido al mundo porque seguían juntos contra todo juntos. La paternidad, su mayor victoria. Tiempo después, llegó la noticia más transformadora. Sería padre. Ese día, Miguel lloró como no lloraba desde que perdió a su abuela. Dejó el celular a un lado, caminó solo por el parque, y entendió que ningún cargo, ninguna curul, ningún discurso, valía más que esa nueva vida que venía en camino. El nacimiento de su hijo lo cambió todo, redefinió prioridades. Aprendió a desconectarse y a aceptar que ser fuerte también es pedir ayuda. Hoy, en entrevistas íntimas, cuando le preguntan por su mayor orgullo, no habla del Senado, no habla de leyes ni de debates, habla de su hijo. De su risa. De sus primeros pasos, y se quiebra porque ese niño le enseñó lo que la política nunca pudo, que el verdadero poder no está en los aplausos, sino en el amor que resiste en la oscuridad. Una relación que inspira, aún sin mostrarse. A diferencia de muchos políticos, Miguel nunca ha usado a su esposa como imagen de campaña. No la expone, no la presume, no la convierte en figura pública y ella, lo agradece, pero cuando habla de ella, su mirada cambia, baja la voz, y dice con ternura, ella me ha salvado más veces de las que puedo contar. Y nunca pidió reconocimiento. Solo pidió que no me olvide de quién soy, cuando el mundo me quiera convertir en otra cosa. Un corazón que sigue luchando. Miguel Uribe no es perfecto, ha cometido errores, ha sido terco, impulsivo, ausente, pero nunca ha dejado de amar, ni a su familia, ni a su país, y tal vez, ese sea su mayor legado. Haber construido una vida donde la política no mató al amor. Donde el hombre sobrevivió al político y donde el corazón sigue siendo más fuerte que la rabia de los tiempos. Y así, mientras las luces se apagan y el bullicio de la política se desvanece por un momento, queda la historia de un hombre que ha amado en silencio, que ha caído y se ha vuelto a levantar, que ha puesto su corazón en manos de un pueblo. Pero que, en casa, solo quiere ser papá, esposo, hijo, un hombre de carne y hueso, como tú, como yo, un hombre que, pese a todo, sigue creyendo que el amor puede más que el poder. Y si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento te estremeció, te invitamos a ser parte de esta comunidad. Aquí contamos lo que otros callan. Aquí desnudamos el alma detrás de los titulares, y ahora que conoces esta parte de la historia, ¿aún crees que los políticos no tienen corazón? ¿Aún piensas que todo lo que hay detrás de una sonrisa pública es poder y ambición? Miguel Uribe Turbay nos muestra que detrás de cada decisión hay un sacrificio. Que cada voto, cada discurso, cada crítica, le ha costado noches sin dormir, abrazos perdidos y lágrimas que nunca salieron en cámara. Nos enseña que ser fuerte no es gritar más alto, sino saber cuándo callar para proteger a quienes más amas. Porque mientras el país discutía sobre leyes, él cargaba el peso de ser esposo, padre, hijo, y entre pasillos de poder y pasiones rotas, eligió seguir adelante, no porque fuera fácil, sino porque su alma nunca aprendió a rendirse. Este no es solo el cierre de una historia, es el comienzo de una verdad que merecía ser contada. Y si tú también crees que las historias humanas importan, si sientes que estos relatos tocan fibras que nadie se atreve a mostrar, este canal es tu casa. Aquí no solo hablamos de poder, hablamos de emociones. No solo contamos hechos, desnudamos almas. Suscríbete ahora, activa la campanita. Y acompáñanos cada semana para descubrir el lado más íntimo, más humano, y a veces, más desgarrador de quienes dicen representar al pueblo, porque aquí, cada historia tiene un corazón. Y cada corazón tiene una herida que merece ser escuchada. Gracias por llegar hasta aquí, gracias por sentir con nosotros, nos vemos en el próximo episodio.